Hola, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a esta sesión especial conmemorativa por el cumplimiento de un año de este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos un programa especial para conmemorar este aniversario. En primer lugar, tendremos al maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del Instituto de Salud para el Bienestar. Maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar, le cedo los micrófonos para que dé inicio a esta sesión, maestro. Adelante. Buenas tardes. Es un gusto ver en pantalla a Víctor Hugo Borja, a José Luis Alomía. Ojalá y nos esté escuchando Linda Bucay, que inició con nosotros y que ahora ojalá estuviera aquí presente. A José Jálave, a Pepe Jálave, a Ruy López Vidaurra. Bueno, es un gusto darles la bienvenida a esta conmemoración que, como bien decía Luis, cumplimos un año de capacitación permanente del proyecto México contra COVID-19. Como ustedes saben, esto inició dirigido al personal de salud de todo el país. Ha sido lo importante que todo el personal sanitario del país se haya congregado en Coviduti. Como todos sabemos, la pandemia de SARS-CoV-2 nos tomó de sorpresa. Eso fue hace poco más de un año. En esas circunstancias, desde el INSABI y en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, surgió la acertada idea de crear una plataforma virtual que permitiera un acceso abierto, libre y diera una pronta respuesta a los profesionales de la salud, a ustedes, sobre el manejo de pacientes COVID. Así nace la idea en esos tiempos en que expertos sí conocían sobre virus, pero que realmente iniciaba una pandemia que hoy, hasta nuestros días, sigue estando presente. En ese entonces, como ustedes recordarán, mi querido amigo Alejandro Ernesto Sbarch era el titular de la Coordinación Nacional Médica y junto con el doctor, nuestro querido amigo y nuestro compañero de todos los días, Guillermo Domínguez Cherif, impulsaron esta plataforma Coviduti que hasta el momento, considero yo, ha mostrado una gran aceptación por parte de ustedes, quienes nos han acompañado durante todo este largo año de trabajo. Mi reconocimiento entonces a Alejandro Sbarch Pérez y a Guillermo Domínguez Cherif por ser lo de esta idea que en ese tiempo fue creada para estar cerca de ustedes y tratar de apoyarlos. Hoy se sigue manteniendo, hoy es una realidad, y con estos antecedentes por el cual nos encontramos reunidos de nueva cuenta en la plataforma, en primer lugar quiero agradecer a todos los que hacen posible la continuidad de este proyecto. Gracias a todos los ponentes, porque la idea fue brillante, la idea fue buena, pero la realización corresponde a todos los ponentes que han estado con ustedes a lo largo de un año, a las instituciones educativas y de salud que colaboraron con el INSABI y sobre todo mi más grande agradecimiento y reconocimientos al personal de salud que ha tenido el interés de seguir día a día, las sesiones a lo que se denominó micrófono abierto y donde ustedes han tenido esa gran participación. Sin esa participación,
COVIDuti o México contra COVID-19 no existiría. Entonces, ese es un gran reconocimiento al personal de la salud. Esperamos que estas actividades sigan siendo y sigan dando frutos en la reproducción de conocimientos, porque lo que hacemos aquí es acrecentar lo que sabemos e intercambiar idea y discutir para llegar a lo mejor que es la atención de la gente. Miren, esta actualización de un año nos ha servido a todos. Nos ha servido y nos hace grande, porque hemos discutido temas clínicos, temas bioéticos, sociales y otros que en breve nombrará aquí Alejandro Sbarch. Pero lo más importante, y con eso concluyo, es que todos los que estamos aquí, sin ser protagonistas, hemos buscado un solo fin: el beneficio de la atención médica hacia los pacientes que ustedes día a día, minuto a minuto y segundo a segundo atienden con ese humanismo que es la característica de nuestro país, México. Muchas gracias. Doctor Borja. Así, buenas tardes. Yo deseo agradecerles a todos los organizadores y a todos los participantes. Maestro Ferrer, creo que esta fue la respuesta del Gobierno de México ante la incertidumbre. Una plataforma como esta ha servido para compartir el conocimiento científico que se fue generando durante el principio de la pandemia. Como médicos no estábamos preparados en un inicio, pero esta respuesta que organizó el doctor Sbarch y el doctor Domínguez Cherit fue la respuesta del Gobierno de México para compartir ese conocimiento científico. Ese conocimiento científico que llevó a salvar vidas. Ese reconocimiento que debemos hacer todos a esta plataforma y a todos los profesores y a todos los participantes, porque esta organización llevó a mejorar la atención médica y a poder evitar algunas de las defunciones que no hubieran ocurrido sin esta participación de todos ustedes. Muchas gracias de parte de esta coordinación médica. Muchas gracias al doctor Sbarch por todo el esfuerzo realizado. Yo me quedo con esta herencia y continuaremos con ella. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto y un verdadero honor estar presentes con ustedes el día de hoy, que se celebra un día tan importante para todos nosotros. Recordemos, y no es casualidad, de que en la celebración del primer año de COVIDuti coincida con el Día Mundial de la Salud, y en el cual también se conmemora el inicio de este esfuerzo tan importante denominado Plataforma de Capacitación México contra el COVID, o cariñosamente nombrado por nosotros y por todos ustedes como COVIDuti. Agradezco al maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del INSABI, y al doctor Víctor Hugo Borja, coordinador nacional médico del INSABI, que me hayan invitado y celebrar este día con ustedes. Me siento muy honrado de estar en este foro con la participación del doctor José Luis Alomía, director de epidemiología, con la participación del doctor Guillermo Domínguez Cherit del Instituto Nacional de Nutrición y con la participación del doctor José Javier Mendoza Vázquez de los Servicios de Atención Psiquiátrica. Es un honor, compañeros, estar con ustedes. Hace un año, el INSABI, específicamente un grupo muy chiquito del INSABI, en el cual estaba Linda Bucay, la doctora Liz Hamway, pero también Mare, Vero, Juan, que están ahora aquí conmigo en COFEPRIS, y colegas que están del otro lado, como son Jessica y Fer, iniciaron un proyecto en conjunto con un equipo también muy reducido de nutrición, dirigido por el doctor Guillermo Domínguez Cherit, para la implementación de una estrategia, era muy al principio de la pandemia, que nos permitiera capacitar de una forma democrática, plural y abierta
a todos los trabajadores de salud de primera línea de una forma muy rigurosa y muy científica contra la atención contra esta terrible pandemia. Y hoy llegamos a un año del resultado de este esfuerzo, en el cual hemos tenido, hoy cumplimos 249 sesiones y más de 124.500 profesionales de la salud capacitados. Este dato es el reflejo del esfuerzo diario de profesionales que sesión a sesión participan en este esfuerzo plural, yo diría inédito, de comunicación abierta, como decía el maestro Ferrer, de micrófonos abiertos, donde lo único que nos interesa es la capacitación técnica y profesional y humana del personal de salud de primera línea. Esta plataforma de capacitación ha estado presente de forma continua en las 32 entidades federativas y muy pronto se convirtió en un esfuerzo sectorial, ya no exclusivo del INSABI de nutrición, sino que participaron compañeros del IMSS, del ISSSTE, de SEDENA, de SEMAR, de Pemex y de instituciones privadas. Las temáticas a lo largo de estas 124 sesiones han ido evolucionando. En un principio iniciaron con temas súper técnicos de terapia intensiva. La primera clase me acuerdo que era el protocolo para intubación temprana del paciente con COVID-19 y ahí vemos una de las primeras clases en el cual el doctor titular del curso, el maestro Domínguez Cherit, no solamente daba clases, sino que se permitió una libre interlocución de aspectos, a veces me sorprendieron, sumamente específicos y sumamente técnicos del manejo del ventilador y del manejo de dosis de vasopresores. Pero a nuestro agrado, la propia audiencia empezó de pronto a solicitar una amplitud de temas que incluían fisioterapia, que incluían capacitación en trabajo social, que incluían prevención y atención de violencia durante la contingencia, etcétera, ¿no? Fueron famosas las clases que tuvimos extras de salud mental para el personal altamente expuesto a situaciones traumáticas durante este esfuerzo. Y bueno, yo llegamos a este punto, a un año, en el cual, gracias a todos ustedes, porque algo interesantísimo que ha pasado en COVIDuti es que no solamente capacita el profesor titular, sino que los propios estudiantes, por la dinámica de micrófonos abiertos, se convierten muchas veces en propios instructores de sus compañeros y transmiten su experiencia. Y hoy por hoy somos una comunidad de más de 124.500 profesionales de salud de primera línea, sectorial, en un esfuerzo totalmente democrático y libre de protagonismos. No hay un jefe del proyecto, el jefe somos todos, libre de protagonismos personales, de muy bajo perfil, porque lo hemos querido que fuera de muy bajo perfil, pero hemos tenido un profundo impacto y hoy cumplimos la sesión 249. No me queda más para concluir mis palabras, decir y dejar claro que me llena de muchísimo orgullo haber sido parte de este esfuerzo. Me siento profundamente agradecido con todos los que contribuyeron y contribuyen en este tan noble proyecto. Y agradezco pues a los ponentes, a los asistentes, a los organizadores que han continuado con ese esfuerzo, con un compromiso verdaderamente institucional, después que, como saben, yo ya no estaba en la Coordinación Nacional Médica y el proyecto siguió con un compromiso institucional de la Coordinación Nacional Médica, sin afán de que sea el proyecto de una persona. Y los felicito a los colegas que se quedaron en el INSABI atendiendo esta importante labor, Fer y Luis y Jessica, y los agradezco y los felicito y me siento muy orgulloso del trabajo que han hecho, y no tengan duda de que ese trabajo ha generado una profunda huella y que está plasmando en favor de la salud de los mexicanos y de la población de nuestro país. Por último, quisiera felicitar a todas y a todos que sigan muchos aniversarios más para seguir capacitando, actualizando e instruyendo a los profesionales de la salud a fin de contribuir a cambiar el rumbo de la salud de nuestro querido México con calidad, con profesionalismo
y sobre todo con un médico y un profesional de la salud cada vez más humano y cada vez más cercano a las necesidades del paciente. Enhorabuena y que siga cumpliendo COVID-Duty muchos años más. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Les agradezco la invitación y realmente para mí es un honor participar no solamente ahora, sino participar en todo este programa de COVID-Duty. Como lo ha mencionado el maestro Ferrer y el doctor Alejandro Sbarch, pues fue una idea que salió con la premura de tener que capacitar más rápido que lo que nos estaba ofreciendo el COVID. Creo que se logró, se ha logrado. Creo que obviamente el mayor logro es lo que han hecho todos ustedes como audiencia, esos más de 120,000 sesiones de alumnos, médicos, enfermeras que se han incorporado. Creo que es un gran logro de muchas de las personas que ya han sido mencionadas. Yo quisiera agradecer a un par de instituciones que en el principio nos brindaron todo su apoyo, que son el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Toronto, los cuales nos facilitaron el material que utilizamos en las primeras sesiones tan importantes, esas que mencionaba el doctor Sbarch, de la parte de intubación, del manejo de vasopresores en los pacientes críticos. ¿Por qué? Porque evidentemente la mortalidad ahí se concentraba. Creo que ha sido una buena experiencia. Creo que los que lo han seguido y nos tocó iniciar esto. Sin embargo, todo el personal del INSABI, todos los médicos que nos han sucedido, todo el personal que ha estado y que tiene un tremendo trabajo desde la parte técnica, desde la parte logística, desde la parte de incorporar nuevos y nuevos ponentes, creo que es algo sumamente importante. Entonces son instituciones que nos han acompañado en cuanto a instituciones hospitalarias y sedes. Vemos la Academia Nacional de Medicina, todos los institutos de salud, en fin, la misma COSINSAE, la misma, incluso el Seguro Social. Todos estos han sido un gran esfuerzo, así que felicitarlos a todos, felicitarlos a ustedes que estén presentes, felicitar al INSABI que haya mantenido este gran esfuerzo. Y bueno, ahí vemos las universidades que después se han seguido sumando, la UNAM, la UAM, y bueno, como les decía, sí es importante porque el material inicial con el que lanzamos todo esto fue un material cedido por la Universidad de Toronto, que sigue estando en la página de COVID-Duty, y también, les digo, con el apoyo de muchos de los médicos del Tecnológico de Monterrey, que hicieron una gran labor en cuanto a la traducción, en cuanto a la tropicalización. Así que esto es lo que quizá yo me gustaría redondear y agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes a un año de esta experiencia. Muchas gracias. Es un gusto verlos a todos. Es un gusto haberlos visto durante un año y que hayan aguantado estar con nosotros un año. Hoy nada más quiero tomarme unos minutos para hablar de algo que para mí es muy importante. Y no me voy a tardar mucho porque, no únicamente porque tenemos poco tiempo, sino porque es importante únicamente pues, no perder un poco el optimismo que ha caído alrededor de nosotros en este punto en el que nos encontramos en la pandemia, ¿no? Y vamos a hablar de así como lo mencionaba al momento, al inicio, cuando nos presentaron este proyecto, cuando estaba Linda, estaba la maestra Luz Jamuy, de repente también nos involucramos nosotros considerando que había una cuestión muy importante que significaba que COVID había puesto en evidencia la importancia de la salud mental para el desarrollo no únicamente de la enfermedad, sino de las complicaciones asociadas a la pandemia. Entonces, una de las cosas que más me acuerdo que hace un año estábamos hablando, ¿no? Hace un año no sabíamos mucho, teníamos síntomas, pero no teníamos pruebas, teníamos una gran cantidad de dudas sobre si íbamos a alcanzar o no a tener los recursos suficientes en equipos de protección personal, no sabíamos exactamente qué íbamos a poder hacer alrededor de todo esto, no sabíamos cómo íbamos a sobrevivir a este número de meses dentro del confinamiento, no sabíamos cuánto iba a durar el confinamiento. Y hoy nos encontramos en un punto bastante importante y que, pues bueno, no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, se replantearon todos nuestros servicios, tuvimos que cambiar a atenciones a distancia y en el camino nos fuimos encontrando, ¿no? Que el estrés de la pandemia no había sido gratuito, ¿no? Y fuimos observando, digo, desde el principio se empezó a observar que había una gran cantidad de complicaciones asociadas a esto y que se iban a ver conforme fuera pasando el tiempo, ¿no? La pandemia por COVID-19 ha tenido consecuencias dentro de la salud mental, dentro de los servicios de la salud mental, y en el 93% de los países se ha visto que ya se han, por lo menos la Organización Mundial para la Salud,
lo ha dejado ahí presente, ¿no? Ha tenido un impacto devastador, ha dejado una deuda constante, o sea, no ha sido únicamente el daño en la salud el que nos precipita, ¿no? Ya lo comentábamos cuando hablábamos de los casos de suicidio en Japón, cómo los países, aún a pesar de ser tan evolucionados, no tuvieron para sostener muchos apoyos sociales que sí tuvieron durante las primeras olas. Y pues bueno, lo que fuimos viendo alrededor del tiempo es que la salud mental dejaba de ser una seguridad. Entonces nos fuimos encontrando con muchas de las complicaciones que aparecían conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Y una de las cosas que yo me acuerdo hace aproximadamente en febrero del año pasado estábamos hablando de esto, ¿no? En febrero del año pasado, incluso antes de que empezáramos a trabajar con el INSABI en este ciclo que pues por alguna razón se convirtió en una continuidad para salud mental. Pues nosotros llegamos como invitados, pero nos quedamos, o sea, nos quedamos con un cuarto, ¿no? Entonces presentábamos en ese tiempo cómo pensábamos que iba a ocurrir la pandemia, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta que no teníamos ni idea de cómo iba a ocurrir la pandemia. O sea, fue pasando, tuvimos amenaza, alerta, impacto, pero después volvimos a tener nuevas amenazas, nuevas alertas, nuevos procesos en los que nunca alcanzamos a aplanar tampoco esta curva, ¿no? O sea, nosotros pensábamos que eventualmente pues íbamos a tener problema una vez que pasara todo esto y pues íbamos a enfrentarnos a una sola reincorporación. Lamentablemente esto no ha pasado así, ¿no? Hemos tenido diferentes puntos en los que las consecuencias, no sé, o sea, esto se asemeja más a cuando las sociedades están en guerra, ¿no? Y cuando ocurre una catástrofe de dicha magnitud, de repente, cuando más hostil está la naturaleza, menos aparecen los síntomas, pero cuando deja de haber hostilidad, nos damos cuenta de qué nos dejó esto, ¿no? Y esto es una situación importante que para nosotros debe estar presente, ¿no? Por más que queramos cambiar mucho de nuestros panoramas, es importante conservar las medidas que tuvimos desde un inicio, la sana distancia, el estar presentes en nuestros cuidados, el autocuidado, comer, dormir, mantener actividad física, disfrutar con la gente que está a nuestro alrededor en la medida de lo posible, mantenernos conectados no únicamente virtualmente, sino también socialmente, es importante, porque lo que más vimos que puede ocurrir en este proceso es que, pues bueno, lo que hemos observado a lo largo de este año en una encuesta que hemos realizado a casi 150,000 personas, pues lo que vimos es que sabemos que va a pasar algo, ¿no? Y lo que más hemos visto dentro de estos puntos, independientemente de la violencia y el abuso de sustancias, es que hay una gran cantidad de estrés, hay una gran cantidad de síntomas de depresión, hay una gran cantidad de síntomas que nosotros vamos a ir observando con el tiempo. Pero bueno, hoy quisiera terminar con ver qué nos espera para el 2021. Nosotros sabemos que ha sido diferente vivir la pandemia cuando has pasado por la enfermedad y ha sido diferente vivir la pandemia cuando has pasado por la enfermedad de forma grave. Entonces, hay como puntos de prevención y que debemos tener como alerta para algunos pacientes, aquellos que pasaron los casos más graves, otros para los menos graves y otros para los que no hemos tenido todavía la enfermedad. Y este punto es importante, ¿no? O sea, algunos riesgos que ya quedaron claros que se puedan presentar dentro del área neuropsiquiátrica, pues son los accidentes cerebrovasculares, el infarto, la presencia de síntomas de ansiedad, de depresión, incluso, ¿no? Ya hay un reporte en este extraordinario artículo que se presentó el 6 de abril en Lancet sobre las complicaciones neuropsiquiátricas que aparecen en los pacientes que han tenido COVID, ¿no? Y no únicamente el COVID grave deja manifestaciones neuropsiquiátricas, sino también el COVID simplemente con manifestaciones moderadas. Únicamente esto significa no que ahora pues ya nos entreguemos a la desgracia, sino que entendamos que nuestra salud mental tiene que seguirse cuidando, que no es tiempo de echarnos abajo, que no es tiempo de dejar de estar pensando en que esto todavía sigue y que el proceso todavía implica una vigilancia específica. Tenemos que empezar a desarrollar una gran cantidad de puntos de seguimiento, de manera particular en aquellos que padecieron COVID, pero no nada más en ellos, sino en todos, ¿no? O sea, hay que estar pendientes de identificar los puntos en los que nuestra salud mental deja de ser una situación segura para nosotros convertirnos en los propios gestores de nuestra salud mental. Es todo lo que hoy tengo por compartir. Me da mucho gusto, una vez más, haber sido partícipe de este gran esfuerzo durante un año y esperemos, pues, por lo menos, yo creo que vamos a estar por lo menos este otro año, pues ya nos seguiremos viendo
aquí tenemos un programa todavía amplio, entonces nos seguiremos viendo en salud mental. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, doctor José Luis Salomía. Voy a presentarlo. Antes que nada, le damos las gracias por aceptar su participación con nosotros. El doctor José Luis Salomía Segarra es médico cirujano general, egresado de la Universidad Autónoma de Montemorelos, Nuevo León. Cursó un diplomado en epidemiología en los servicios de salud de Sonora. Posteriormente se certificó como epidemiólogo de gestión en la Escuela de Salud Pública Bloomberg en la Universidad Johns Hopkins. Cuenta además con una maestría en gestión de salud institucional por el Instituto Sonorense de Administración Pública. Fue jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Estado de Sonora. También fue jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Infantil e Integral de la Mujer del Estado de Sonora. En 2018 fungió como director estatal de prevención y control de enfermedades en los servicios de salud también del Estado de Sonora. Actualmente, el doctor José Luis Salomía Segarra es director general de epidemiología en la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Muchas gracias, doctor José Luis, y le damos la palabra. Muchas gracias a todos por la invitación. Miren, iniciamos entonces revisando rápidamente lo ocurrido en los primeros semanas de la pandemia. Como todos ustedes seguro recordarán, el 31 de diciembre fue cuando a nivel internacional se alertó sobre este brote de neumonías, que en ese momento todavía era de etiología desconocida, en la localidad de Wuhan, China, y en donde pues solamente 9 días después, ya para el 9 de enero, se estaba también a su vez notificando de manera internacional por la OMS que se trataba de un nuevo coronavirus no antes o nunca antes visto en el mundo. 11 y 12 de enero se ocurría lamentablemente la primera defunción, en este caso todavía en China, pero a la par ya para el 12 de enero y gracias a las tecnologías con que actualmente se disponen en el mundo, pues podíamos contar ya con la secuenciación genética completa del genoma de este nuevo virus SARS-CoV-2. Y esto fue un punto sumamente importante, como veremos más adelante, porque al contar con esta información es que pudimos generar también capacidades de respuesta para esta nueva enfermedad. Ya para el 13 de enero, es decir, antes de llegar a la quincena del primer mes, ya se empezaban a identificar los primeros casos fuera de China. En este caso todavía en el continente asiático, estamos hablando de Tailandia, donde se identifica este primer caso importado. Y solo una semana después ya teníamos también la identificación y notificación del primer caso importado en los Estados Unidos de América. Obviamente sabemos que el comercio y la interacción y la movilidad entre Estados Unidos y los países asiáticos, específicamente China, es bastante elevada y obviamente esto puede haber contribuido. El 30 de enero del 2020 se estaba declarando por parte de la OMS a esta nueva enfermedad como un evento de salud pública de interés o de importancia internacional y obviamente se hacían llamado a todos los estados partes, a todos los países del mundo, a iniciar con sus mecanismos de preparación y respuesta en el caso de que todavía no lo hubieran hecho. Como vamos a ver más adelante, México tenía ya prácticamente 3 semanas llevando a cabo los trabajos de preparación. El 26 de febrero se confirma el primer caso en América Latina, específicamente en el Brasil y también en el Caribe. Y solo un día después, el 27 de febrero, es cuando México también notifica la ocurrencia de sus primeros 3 casos, asociados también a un caso, a un portador asintomático, que fueron los primeros 4 personas en las cuales se identificó el virus SARS-CoV-2. Y bueno, el 11 de marzo es cuando la OMS declara de manera oficial ya a la COVID-19 como una pandemia con todas las implicaciones que esto lleva, ¿verdad? Si vemos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver cómo desde el 12 de enero ya México, en base a esta notificación inicial que la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria había realizado desde la primera semana y el seguimiento puntual de todo lo que estaba ocurriendo, tanto en China como las diferentes actualizaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 12 de enero se inició con la identificación de las primeras 3 fases de preparación. En la primera, revisión de marcos de actuación, es decir, todos aquellos lineamientos, manuales, guías, protocolos, planes, etcétera, que en su momento pudieran existir en el marco de una pandemia o una potencial pandemia de un virus respiratorio y obviamente poder identificar entonces cuáles pudieran utilizarse, adecuarse
o en su caso también cuáles serían los nuevos que tendríamos que estar desarrollando. La fase 2 como tal, entrar entonces con estos marcos ya definidos y sabiendo cómo íbamos a proceder en primeras etapas, a realizar diagnósticos situacionales, diagnósticos de necesidades, que se necesitaba escalar en los diferentes sistemas. Luego veríamos que obviamente había mucho que hacer y trabajar para estar lo más listos posibles, desarrollo inclusive de nuevas tecnologías, como lo veremos en un momento más, o inclusive la identificación y generación de nuevos marcos de actuación. Y una vez llevadas estas dos fases, pues obviamente pasar a las fases de pruebas, en donde a través de ensayos internos, simulacros, evaluación correspondiente, generar recomendaciones y adecuaciones a todos estos marcos de actuación en los que tendríamos que trabajar. Es decir, aquí estábamos todavía en un diseño de escritorio, estábamos empezando a idealizar y poner sobre los documentos lo que tendríamos que realizar cuando el virus llegara al país. Recordemos que en esta fecha ni siquiera se había declarado como una SPID, menos aún como una pandemia, y apenas el 12 de enero empezábamos a tener los primeros casos fuera de Chile. Si vemos la siguiente diapositiva, por favor. Una fecha importante, el 16 de enero, es cuando, en base a esa publicación que decíamos del genoma completo del nuevo virus SARS-CoV-2, el INDRE ya para el 16 de enero tiene disponible, desarrolla, esta es una capacidad tecnológica que se lleva a cabo en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, la prueba confirmatoria para en su momento poder identificar la llegada del virus, de este nuevo virus al país. Y ya desde el 16 de enero, tan temprano como eso, México tenía la capacidad de detectar y confirmar la presencia del virus SARS-CoV-2. Si vemos la siguiente diapositiva, por favor. El 22 de enero empieza ya una comunicación abierta al público. Se llevó a cabo la primera conferencia en el marco de lo que estaba ocurriendo a nivel internacional. Recordemos que en esas fechas no teníamos todavía ni siquiera casos sospechosos en México. Y por lo tanto, empezamos ya con lo que era la comunicación de riesgos internacionales y de lo que ya en ese momento se veía como una potencial pandemia. Solo el día siguiente, y este es un ejemplo en la diapositiva, se emite el primer comunicado técnico diario que a partir de esa fecha y hasta el día de ayer se ha emitido con esa frecuencia y en donde se actualiza toda la situación y todo el comportamiento y la evolución de la pandemia actualmente. La siguiente, por favor. El 30 de enero, todavía en el mes de enero, se llevó a cabo la primera sesión del Comité Nacional de Seguridad en Salud, este ente rector que agrupa a diferentes dependencias de la Secretaría de Salud, pero también a diferentes áreas e instituciones de otros gobiernos y niveles federales, obviamente para tener una respuesta lo más coordinada posible. En esa misma fecha se estaba también ya emitiendo el primer lineamiento específico para el tema de la COVID-19, que era precisamente el de vigilancia epidemiológica y diagnóstico por laboratorio, ya con todas las capacidades que hasta ese momento se habían podido generar. En esta reunión de la primera sesión del Comité Nacional para la Seguridad en Salud, si me permiten la siguiente diapositiva, se presentó ya, es decir, tan temprano como el 30 de enero, las tres fases en las cuales México integraría y desarrollaría su respuesta ante la llegada del SARS-CoV-2 y obviamente lo que en ese momento se percibía como una potencial pandemia, aunque recordemos la OMS todavía la declaró como tal hasta el 11 de marzo, todavía un mes y medio prácticamente después. La fase 1 se definió ya para el 30 de enero, la teníamos definida como una fase de importación, es decir, la llegada del virus al país a través de los viajeros internacionales, que obviamente contraerían el mismo en sus visitas o en sus actividades internacionales. Por lo tanto, esperaríamos transmisión secundaria o de segunda generación, es decir, entre los familiares o las amistades que estas personas obviamente frecuentarían, y tendríamos, por lo tanto, brotes familiares. Aquí la principal actividad que en su momento se llevó a cabo fue la de contención en función de poder identificar rápidamente a estos viajeros internacionales y ponerlos en un autorresguardo domiciliario voluntario, es decir, el aislamiento, y entonces de esta manera, obviamente, limitar la cantidad de tiempo o en su momento
la cantidad de contagios también que pudieran generar. Finalmente o después, sabríamos que esto obviamente inició el 27 de febrero, cuando se confirmó el primer caso importado de COVID-19 en México. La fase 2 tendríamos ya una dispersión comunitaria, es decir, transmisión de tercera generación o mayor, en donde pues ya el virus inicia a transmitirse fuera de los núcleos familiares de estos primeros casos y por lo tanto podemos ya observar brotes comunitarios, sobre todo en las principales ciudades. Aquí obviamente había que también implementar acciones de mitigación porque ya la pura contención no es suficiente, sobre todo cuando los casos empiezan a incrementar. Y esta fase inició el 24 de marzo, prácticamente de la mano con la Jornada Nacional de Sana Distancia. La fase 3 la definimos ya como la fase epidémica, en donde esperábamos obviamente brotes regionales, ya una dispersión nacional, varias entidades federativas con casos y brotes comunitarios, y en donde pues obviamente el virus tendría esta dispersión con estas características. Se mantienen las acciones comentadas y esta fase dio inicio en su momento el 21 de abril del 2020. Esto obviamente ya lo conocemos en el histórico que hemos ido evidenciando. La siguiente, por favor. Algunas otras fechas que podemos también resaltar para efectos del mes de febrero y que fue muy importante, fue el 18, cuando se envió los insumos de pruebas a las entidades federativas y toda la red nacional de laboratorios. ¿Por qué digo que es importante? Porque el haber generado en un momento determinado en el INDRE la capacidad de confirmar el virus, pero rápidamente haber distribuido esta capacidad, haber transferido esta tecnología a toda la red nacional de laboratorios, es que le permite a México el 27 de febrero identificar sus primeros casos. Los casos no fueron confirmados primariamente en el INDRE, se confirmaron en Sinaloa por su laboratorio estatal, en la Ciudad de México, en un hospital de concentración y en el Estado de México. Todas estas unidades contaban ya con la capacidad de hacer diagnósticos confirmatorios gracias a que se había transferido esta tecnología en días previos. El INDRE, obviamente, dado que eran los primeros casos, realizó la ratificación de los diagnósticos, pero todos fueron casos confirmados. Y es así como el 27 pues inicia esta fase 1 de importación en el país. Algunas otras fechas importantes, vamos a saltar al 23 de marzo, que es el inicio justo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, aunque las acciones específicas para la fase 2 las habíamos detonado desde el 13 de marzo, es decir, 10 días antes, el 24 estaría iniciando la fase 2, que había sido clasificada como comunitaria. Y bueno, la fase 3 iniciaría el 21 de abril, es decir, ya una fase epidémica, con algunas acciones también que se dieron en días previos. Si me comparten la siguiente. La siguiente, por favor. Vamos a entrar entonces en la respuesta en México. Básicamente un resumen del año. ¿Qué fue lo que hicimos? Reducir la velocidad de transmisión, precisamente a través de estas acciones comentadas de mitigación y de contención. La principal de ellas y la inicial fue precisamente la Jornada Nacional de Sana Distancia. No me detengo ahorita en explicarla, vamos a tener diapositivas específicas de la misma. Teníamos que asegurar la atención de los casos graves. Ya para esos momentos se reportaban defunciones asociadas a la COVID-19 y se veía un potencial impacto que la enfermedad pudiera tener en desarrollar enfermedad grave, enfermedad crítica y que las personas fallecieran a consecuencia de estas complicaciones. Y obviamente esto llevó a todo un tema que también fue, consideramos nosotros, uno de los grandes éxitos en materia de respuesta a la pandemia, que fue la reconversión hospitalaria. Y ahorita vamos a ampliar un poquito sobre ello. Prevenir en salud desde un nivel comunitario. Esto se implementó desde el APS COVID, estrategias solamente que se han trabajado de manera conjunta también en el marco con varias instituciones, resaltando también al INSABI y a la OPS como uno de los principales actores en el desarrollo de este tipo de intervenciones comunitarias. Atender de manera integral, obviamente, a la población, es decir, siempre cuidando que otros servicios y que otras enfermedades, que otros padecimientos pudieran también continuar recibiendo la atención médica. Esa es una de las principales razones por las cuales en su momento se dio esta división de hospitales COVID y hospitales no COVID, precisamente para, en función de la medida de lo posible, poder mantener una atención de otros padecimientos. Atender la coepidemia de salud mental. Como ya sabemos, ha tenido una repercusión importante en el contexto de la pandemia por la afectación no solamente de los casos, sino en general de la población por las medidas comunitarias que se han tenido que llevar a cabo para efectos de aislamiento y disminuir los casos. Aquí se activaron las líneas de vida, la atención
a personal también de la salud, que de hecho comentaba hace un momento el doctor Esbarz, también se ha llevado en este marco de este grupo de actuación tan especial. Inteligencia para la toma de decisiones, que es precisamente la implementación de una sala de situación y de una sala de crisis. Actualmente estas están activas, están funcionando. La sala de crisis sesiona día con día, analiza todas las fuentes de información y las principales señales para poder emitir recomendaciones. La sala de situación se integra por todos los componentes de acción que llevan a cabo las principales actividades de respuesta y obviamente en base a la información que la sala de crisis produce, van tomándose decisiones y emitiéndose recomendaciones para que otras autoridades sanitarias también hagan lo conducente. Había que garantizar la atención médica de calidad y esto se hizo precisamente a través de la publicación de lineamientos, los protocolos, las guías, así como la dotación de los diferentes insumos, medicamentos, reactivos y todo aquello que se requería para poder dar una atención médica suficiente para efectos de los casos tanto sospechosos como confirmados de la COVID-19. Y obviamente poder estar vigilando de manera estratégica el comportamiento de cómo iba a evolucionar esta epidemia en México y poder tener una coordinación nacional para efecto de las intervenciones. Y esto lo vamos a ver bastante representado en el semáforo de riesgo COVID. Recordando siempre que, como un marco general, México siempre tuvo un enfoque de tipo poblacional, social y no centrado en el individuo. México nunca implementó actividades restrictivas, coercitivas que en su momento limitaran los derechos y las actividades del individuo. Las actividades siempre fueron dirigidas, o las intervenciones siempre fueron dirigidas a los espacios públicos, sociales, privados, o a las áreas o actividades que en este campo se llevaban a cabo, obviamente para de esta manera contribuir a limitar la movilidad de las personas. Si me comparten la siguiente, por favor. Jornada Nacional de Sana Distancia ha sido una de las principales acciones que de hecho México llevó de manera temprana, oportuna, creemos sobre todo, porque como vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a el logro de ciertos objetivos que se cumplieron para efectos de la jornada. Las medidas principales características de la Jornada Nacional de Sana Distancia fueron precisamente el distanciamiento social, fomentar en la población, no tener reuniones, no congregarse, no interactuar directamente con las personas, la suspensión, por lo tanto, del abrazo, el beso, el saludo de manos, el mantenerse solo entre los núcleos familiares, la suspensión de actividades no esenciales. Esta no esencialidad se coordinó con la Secretaría de Economía en su momento para poder identificar claramente cuáles eran estas actividades y por lo tanto poder tener el menor impacto a la economía del país, que obviamente también era importante. Limitar las concentraciones. La suspensión de las actividades escolares presenciales fue una de las principales acciones, ya que las mismas quitaban de la movilidad prácticamente al 30% de la población en México. Estas, como ustedes saben, se han mantenido, pero ya también en nuestra actual comportamiento epidémico se están buscando también las opciones y las intervenciones que nos permitan rápidamente poder regresar a las actividades presenciales educativas, que son muy importantes. Si vean ustedes, desde tan temprano como el 23 de marzo y en base a la información que se tenía de lo que estaba ocurriendo en países, sobre todo de Europa y de Asia, la protección a los adultos mayores siempre fue uno de los principales pilares de las acciones de prevención y de protección a la población, sabiendo que era el grupo que estaría teniendo el mayor impacto poblacional de la epidemia, precisamente cuando hablamos de enfermedad grave y sobre todo de mortalidad y letalidad asociada a esta enfermedad grave. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí podemos ver los resultados precisamente de la Jornada Nacional de Sana Distancia, este éxito de la estrategia de la intervención poblacional. Como decíamos, uno de sus principales objetivos era poder generar mayor tiempo para preparar la respuesta. Y esto precisamente se logró, como ustedes pueden ver, en vez de haber tenido entre el mes de marzo y abril el primer pico, la primera ola, como la tuvieron muchos de los países europeos 30 días después de que iniciaron con sus primeros casos confirmados, México tuvo su primer pico, su primera ola, hasta fines de julio. ¿Sí? Esto entonces permitió, precisamente generó un mayor tiempo, es el que vemos la flecha número 1, para poder contribuir a acciones de preparación, sobre todo para efectos del número 2, evitar la saturación en hospitales. Si hubiéramos tenido una primera ola, un brote masivo de gran intensidad
al no haber aplicado la Jornada Nacional de Sana Distancia, pues la capacidad hospitalaria que existía en ese momento se hubiera visto rápidamente rebasada y hubiéramos tenido una letalidad y una mortalidad sumamente alta, asociada al no poder brindar la atención a los pacientes graves y a los pacientes críticos. Y número 3, pues un menor impacto, por lo tanto, de manera global en la salud poblacional al haber evitado que ocurrieran estos cambios. Si vemos la siguiente diapositiva, ahondamos un poco en lo que se pudo precisamente realizar en esos primeros meses, gracias a que la Jornada Nacional de Sana Distancia dio el tiempo necesario y suficiente. Aquí, por ejemplo, nos enfocamos en la adquisición de equipo, en donde, como decíamos al principio de la epidemia, y esto es un corte de diciembre de 2019, México contaba en su totalidad con solamente 4.285 camas con ventilador para efectos de cuidados intensivos. Y esta capacidad pudo ser escalada hasta 10.775 camas de este tipo ya para el mes de agosto 2020, lo cual nos permitió afrontar la primera ola, el primer acné, y que las personas tuvieran todas la posibilidad de ser atendidas en una cama con ventilador, obviamente siempre cuidando también la saturación hospitalaria. Esto representó un incremento del 150% de esta capacidad. Si vemos la siguiente diapositiva, hablamos también de la contratación de personal. Obviamente que hubo una participación muy importante y relevante del INSABI, así como también del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sobre todo del INSABI, quien fue la que destinó la gran parte y la mayoría de los recursos para poder inclusive incrementar, como vemos en la diapositiva, en un 8.7% la tasa que en su momento se tiene de profesionales de salud por cada 10.000 habitantes. Esta capacidad, como ustedes también ya han escuchado, es una capacidad que se pretende mantener, es decir, continuar con la existencia y por lo tanto la contratación de este recurso, y que esto entonces nos permita seguir caminando hacia los objetivos o hacia lo ideal que en su momento está planteado de estas 44 personas trabajadoras de la salud por cada 10.000 habitantes. Esto fue también un logro importante en esos momentos. A la siguiente, por favor. Este personal, obviamente, y como lo acaban de comentar, de hecho acabo de actualizar esta diapositiva con la información que nos daba el doctor Sbarge, estos 51,000 trabajadores de la salud nuevos que fueron contratados para efectos de la atención de la pandemia de COVID-19, pues necesitaban capacitarse, necesitaban tener las herramientas técnicas para poder brindar la mejor atención posible a los casos. Y como ya nos decía el doctor Sbarge, al día de hoy 249 capacitaciones, lo que ha llevado a 124.500 profesionales de la salud capacitados bajo este magnífico esquema que en su momento se implementó ante precisamente la falta histórica de especialistas en la materia y de personal lo suficientemente capacitado para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Y creo que esto es precisamente uno también de los principales logros que van de la mano de otros más y que ha sido parte inclusive de este grupo en el cual hoy tenemos el agrado de participar. La siguiente, por favor. El semáforo de riesgo COVID-19 inició al término de la Jornada Nacional de la Sana Distancia y desde un principio su diseño precisamente tenía como objetivo darle continuidad a la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero en un marco regionalizado. Se combinó con un sistema de monitoreo y comunicación de riesgos a las entidades federativas para permitir, uno, que la población tuviera información clara y accesible, que ellos pudieran ver representado en un semáforo, que es algo que desde pequeños o en todos los niveles de educación nos enseñan a saber qué significa un color rojo, un color amarillo, un color verde. Obviamente aquí se agregó un color naranja para efectos de la operación, pero que la población pudiera tener claramente qué significaba estar en un nivel de riesgo correspondiente. Que esto permitiera entonces una transición ordenada, estructurada, hacia una nueva normalidad, propuesta también en su momento, como el hecho de cómo íbamos a poder empezar a regresar a las actividades socioeconómicas en el marco de una pandemia. Se tenía que hacer de una manera ordenada y de una manera que obviamente siempre priorizara la protección de la salud y la vida sobre las otras actividades.
Permite esto, por lo tanto, la toma de decisiones en cada una de las entidades federativas. Recordemos que ellas son autoridades sanitarias y que también tienen un componente y una participación esencial e importante en todas estas implementaciones. Darles a ellos sus indicadores de manera semanal, estos 10 indicadores que integran el semáforo de riesgo, que ellos conocieran cómo está evolucionando la epidemia a este nivel subnacional, pues era sumamente importante para que ellos también pudieran tomar sus decisiones tal y como lo han estado haciendo desde que el semáforo se implementó. Y obviamente, como decíamos, salir de la Jornada Nacional de Sana Distancia, en donde las intervenciones comunitarias de disminución de la movilidad y de la disminución de actividades socioeconómicas se daban de manera igual y generalizada para todo el país, lo cual era necesario en ese momento, pero entonces ahora podríamos pasar a un esquema que en función del riesgo subnacional le permitiera a cada entidad poder conocer su comportamiento regional y por lo tanto implementar sus acciones y sus intervenciones acordes al nivel de riesgo y no como una medida generalizada a nivel nacional, y pues obviamente esto fomentaba el federalismo. En el lado derecho podemos ver el semáforo de riesgo epidémico que está actualmente vigente, lo estará hasta el 11 de abril, precisamente pasado mañana, es decir, el viernes, estaremos actualizando este semáforo para efectos de que continúen las intervenciones. La siguiente, por favor. Información pública para todos. La página de coronavirus.gov.mx ha sido el principal medio de difusión y en él, por ejemplo, y principalmente pueden ustedes encontrar todos los lineamientos, guías, documentos que se han publicado con relación a la pandemia de la COVID-19. Destacamos los grupos de atención clínica, personas que viven con discapacidad, salud mental, salud materna y neonatal, reconversión hospitalaria, vigilancia epidemiológica, específicamente el tema de las defunciones, la mitigación y la prevención y muchos otros temas. Son más de 70 ya las guías y lineamientos que hasta el momento se han publicado y que son de acceso de todas las personas que en su momento quieran consultarlos y que y obviamente a través de ellos puedan contribuir a la implementación de los mismos. La siguiente, por favor. La participación interinstitucional, intersectorial, multidisciplinaria es sumamente importante, creo que se ha destacado también en presentaciones previas. Esto no hubiera sido posible si todos no hubiéramos contribuido, si todos no hubiéramos puesto un poco de lo que teníamos para aportar, si no hubiera habido una coordinación con un objetivo claro hacia adelante. Y pues bueno, aquí solamente destacar rápidamente, digamos que los principales o casi todos los actores que hasta el momento han intervenido en este tipo de respuesta y que gracias a ello pues hemos podido de alguna manera lograr lo que hasta el momento se tiene en la situación mexicana. La siguiente, por favor. Bien, y finalmente, las últimas diapositivas ya para acabar, debemos pues de reconocer que en los últimos meses, obviamente una de las principales herramientas de prevención y sobre todo de prevención primaria, que es la más importante, ha sido precisamente la Política Nacional de Vacunación contra SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19. Si vemos la siguiente diapositiva, esta política inició tan temprano como a fines de septiembre, principios de octubre, cuando ya empezaban a sonar en el mercado internacional la información de las publicaciones de las fases de los ensayos en fase 3, que en su momento empezaban a evidenciar ciertos niveles de eficacia de vacunas que estarían produciéndose en siguientes semanas, en siguientes meses. Para esto ya la Secretaría de Salud convocaba y coordinaba un grupo para empezar precisamente con el análisis de toda esta información y empezar a proyectar lo que en ese momento serían los precontratos, los convenios con las diferentes casas farmacéuticas que estaban produciendo la vacuna y de esa manera asegurar que México tuviera un acceso oportuno a la misma. Recordemos que este objetivo también se cumplió, dado que México fue el primer país en Latinoamérica en iniciar con estos esquemas. Prioridades, como vemos, mecanismos globales, negociaciones directas, no olvidemos el mecanismo COVAX de la OMS, pero también era importante llevar a cabo y asegurar estas negociaciones directas con las farmacéuticas para poder contar lo antes posible con las primeras vacunas que se estarían produciendo. Había que contemplar, obviamente, características epidemiológicas y de ahí vendría un tema de priorización, lo vamos a ver en siguiente diapositiva.
definición de las políticas de investigación y bueno, todo lo que en su momento se llevó a cabo para este efecto. Recordemos que el objetivo principal, desde un momento que definió el Grupo Técnico Asesor de Vacunas para México, este grupo que trabajó de manera interinstitucional, conformado por expertas y expertos en los diferentes campos relacionados a la vacunación, los pueden ustedes ver en la diapositiva. Ese objetivo central fue precisamente la reducción de la mortalidad y la letalidad asociada a la COVID-19, es decir, las muertes que estaban en este momento ocurriendo. La estrategia obviamente tenía que ser adaptable en un contexto que se tenía en ese momento todavía de incertidumbre, no sabíamos la disponibilidad real de vacunas que empezaría a haber en siguientes semanas, en siguientes meses, si esa proveeduría podría ser cumplida o no, y obviamente esquemas de vacunación y logística que también eran heterogéneos de acuerdo a las especificaciones de cada una de estas vacunas, dado que cada una de ellas necesitaban una atención característica y obviamente también en el contexto de los grupos prioritarios que se iban a definir. En la siguiente diapositiva empezamos a ver rápidamente estos grupos, que de hecho ustedes a este momento de seguro conocen. La siguiente, por favor. Bien, el grupo de prioridades, el primero, como ustedes saben, se definió el personal sanitario que enfrentaba la COVID-19. Y en este caso, dentro de este grupo, la priorización sería el personal de primera línea y enseguida el personal de segunda línea. Y esto en función precisamente del riesgo. A nivel nacional, el primer grupo es el que ha podido ser abordado de una manera, digamos, ya prácticamente en su totalidad. El personal de segunda línea está en estos momentos todavía en proceso de poder avanzar con los mismos. El segundo grupo, y el que también ya inició vacunación, las personas adultos mayores. Y dentro de ellos también los subgrupos con mayor riesgo, empezando por los niveles de edad, 80 y más años, 70, 79, 65, 69, 60, 64. Recordemos que en este momento, ya para efectos de la aplicación de la estrategia, pues están vacunando a todos los mayores de 60. Por lo tanto, estamos abordando a todos estos grupos que han sido identificados como los prioritarios por tener obviamente el mayor riesgo de enfermar gravemente y fallecer a consecuencia de la COVID-19. La siguiente, por favor. Veremos el grupo 3, personas con comorbilidades, recordando que se han sido identificadas estas también como factores de riesgo para efectos de enfermedad grave y fallecimiento. Destacamos la obesidad mórbida, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial sistémica como las tres que principalmente han aportado el mayor riesgo a las personas que hasta el momento han tenido estas complicaciones. Por lo tanto, eran también consideradas en ese momento como una prioridad. Cuarto, eje de activación socioeconómica local, tiene que ver ya con este apartado de poder también reactivar la actividad socioeconómica en cada una de las entidades, en los niveles locales, porque también es importante para poder generar el bienestar en la población. Y obviamente una vez cubiertos estos grupos, pues toda la población restante pendiente sería también vacunada, recordando que la estrategia y la política nacional de vacunación se ha definido de manera universal y además gratuita para toda la población en México. La siguiente, por favor. Es una estrategia federal sin precedentes. ¿Por qué? Porque nunca antes en la historia de la vacunación en México se ha tenido una estrategia y una campaña de vacunación con estas características. La primera, la magnitud. La aplicación de esta vacuna, pues, de una gran cantidad en un tiempo limitado. O sea, tratar de colocar un gran número de vacunas, estamos hablando de millones de dosis, en el menor tiempo posible para poder generar la protección más oportuna, sobre todo cuando nos encontramos en momentos en donde el riesgo de un nuevo rebrote a nivel nacional, de una tercera acme o tercera ola, como la conoce la población, pues es posible. Una estrategia que se plantea como universal, como lo acabamos de decir, para toda la población a partir de los 16 años y probablemente más adelante, inclusive a los menores de edad, una vez que la seguridad de la vacuna pueda ser confirmada en estos grupos poblacionales. Su extensión, porque es todo el territorio nacional a través de un principio de equidad, la misma política así lo define, y esto obviamente genera toda una necesidad de logística para efectos de llegar a los lugares más recónditos del país, sobre todo en los municipios rurales. El abastecimiento
de las dosis, que es de tipo intermitente. En otras campañas normalmente se suele recibir la mayoría o la totalidad de las dosis antes de iniciar la misma. En esta no. Las dosis, como ustedes saben, han estado arribando al país en diferentes semanas, en diferentes cantidades, y obviamente esto también requiere de toda una logística de planeación para efectos no solo de su distribución y aplicación, sino también del cuidado de la primera y la segunda dosis en las temporalidades para cada uno de los tipos de vacuna. Y obviamente los sitios, el uso de nuevos sitios de vacunación. Anteriormente las estrategias solo contemplaban unidades de salud, unidades médicas, en donde estaban colocadas los puestos o los puntos de vacunación. Dada la magnitud y la necesidad de la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, aquí se activan muchos puntos de vacunación fuera de unidades de salud, y obviamente esto también requiere de una planeación y una puesta en marcha de diferentes actividades acordes para poder asegurar la calidad de la vacuna y por lo tanto la eficacia que la misma está proveyendo. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo vamos? Las vacunas recibidas hasta el día de ayer, 6 de abril, este es el último corte el día de hoy. En unos momentos más estaremos actualizando esta información, pero vean ustedes que hasta el día de ayer eran 15.163.420 dosis las que habían ya arribado al país, prácticamente para un primer trimestre 2021, recordando que la primera dosis se aplicó un 24 de diciembre, pues ha sido, creo, un logro y en su momento una gran capacidad que ha demostrado el gobierno mexicano de poder acceder a esta cantidad de dosis que ahora es que permite, obviamente, poder avanzar. Vean ustedes que además son 5 tipos y 5 fabricantes de vacuna, no se ha limitado solamente a una, sino que hemos podido, obviamente, obtener en función de la disponibilidad internacional la mayor cantidad de dosis que se ha tenido para México, y ahí pueden ustedes ver los números para cada una de ellas. Si vemos la siguiente diapositiva, el total de dosis que hasta el momento ya se han aplicado, estamos prácticamente por llegar a los 10 millones, 9.675.517 dosis aplicadas, y la campaña continuará, dado que ahora tenemos abasto de vacuna que se distribuyó durante el fin de semana y que a partir del día de ayer empezó ya a aplicarse, sobre todo en las principales zonas urbanas y de gran concentración de personas, y de seguro entonces esto va a aumentar. La siguiente, por favor. Tenemos entonces rápidamente y ya como última diapositiva el avance que hemos tenido precisamente en estos grupos que se definieron: personal de salud, ya con esquemas completos. De hecho, es el grupo que tiene más esquemas completos, 688.962, más 188.594 de medios esquemas o primeras dosis, que en siguientes semanas de seguro estarán recibiendo ya sus segundas dosis y completando, obviamente, la totalidad de los esquemas. Las personas adultas mayores, el grupo poblacional que más avance ha tenido en efectos de los 60 y más años de edad, llevamos 7.030.000 medios esquemas y un avance de esquemas completos de 596.657. Y un poco en este ámbito que comentábamos también de empezar a favorecer la actividad social, la dinámica poblacional, se inició con el personal educativo, los trabajadores de la educación del estado de Campeche, quienes también han recibido hasta el momento 17.626 esquemas completos y 5.308 medios esquemas. Recordemos que en este punto el objetivo es poder reactivar en la mayoría de las entidades federativas que tengan los niveles de riesgo más bajos. Es por eso que se seleccionó en su momento a Campeche, porque fue la primera que desde el año pasado empezó a alcanzar estos niveles de riesgo bajo, es decir, el color verde en el semáforo, para proponer antes del cierre del periodo o del ciclo escolar actual el regreso potencial que pudiéramos ver en siguientes semanas de la actividad escolar y obviamente de los escolares a las aulas. Si me permiten la siguiente, creo que esta es la última diapositiva y bueno, ha sido prácticamente un recorrido rápido sobre el último año, destacando obviamente los logros que como Sistema Nacional de Salud y en conjunto con otros organismos y otras instituciones de los gobiernos federales y estatales, pues en México hemos podido llevar a cabo en este marco, que primero fue de preparación antes de que llegara el virus al país o antes de que iniciara la transmisión comunitaria, y a partir de ahí una respuesta contundente, continua, diaria,
en relación a lo que México ha hecho a través de sus capacidades para atender esta epidemia. Como ustedes saben, actualmente tenemos 10 semanas continuas de descenso de la epidemia. Es una situación que estamos compartiendo en esta región con Estados Unidos de América y Canadá. Lamentablemente, los países de Sudamérica están presentando ya sus nuevos rebrotes, algunos en terceras olas. En Europa están presentando cuartas olas inclusive. Esto es un riesgo que tenemos que seguir enfrentando de aquí en adelante, pero al menos la situación y el comportamiento epidémico y la magnitud de este comportamiento epidémico actualmente en México es de los niveles más bajos que hemos tenido desde la primera ola que se llevó o que se presentó fines de julio del año pasado. Que esto continúe así, que es decir, que la epidemia pueda estar bajo control, sobre todo evidenciada en la disponibilidad hospitalaria que actualmente se tiene y en las cargas de enfermedad y los porcentajes de positividad. Obviamente depende que la población siga colaborando y que de manera conjunta sigan implementando las principales medidas de prevención y así obviamente dando más tiempo para que la Estrategia Nacional de Vacunación avance y entonces cada vez podamos tener menos personas susceptibles y por lo tanto menos posibilidades de tener rebrotes importantes o de gran magnitud en el país. Agradezco el tiempo y agradezco nuevamente la invitación. Hasta aquí sería la presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor José Luis Salomía. Bueno, como sabe, al final de las ponencias hay una serie de preguntas y respuestas, pero bueno, sabemos que también tiene que estar en esos momentos ya dentro de Palacio Nacional. Si gusta, doctor, podemos hacerle llegar las preguntas vía correo electrónico o podemos agendar otra sesión con usted para que pueda interactuar con los participantes, doctor. Con mucho gusto. Nosotros abiertos a cualquiera de las dos posibilidades. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Antes de que concluyamos con la sesión del día de hoy, queremos hacer unos agradecimientos especiales. Los vamos a poner en pantalla, que también son importantes. Listo. El día de hoy nos acompaña la maestra Bertalicia Galindo, de la Dirección de Difusión y Atención Ciudadana. Adelante, maestra, si gusta presentar a su equipo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Pues es un gusto haber estado con ustedes. Y pues desde que yo llegué al INSABI en noviembre, pues me enteré de este programa y me dio muchísimo gusto. Es un esfuerzo muy interesante y pues hemos estado apoyando en todo. Y también, bueno, pues ahora queremos involucrarnos un poco más para que este programa se fortalezca. Claro, de la mano del doctor Borja, por supuesto. Y bueno, pues estaremos aquí. Les doy las gracias en edición a Daniel Ortiz, en diseño a Melissa Castillo, en postproducción a Trils Estrada. Y bueno, pues es parte de todo nuestro equipo, pero pues lo ponemos pues a las órdenes de este esfuerzo COVID-UTI, de los videos de COVID-UTI y de pues todas las estrategias contra COVID-19. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Solamente comentarles que para nosotros es muy importante hacer mención de todas las personas que aparecen en pantalla, porque gracias a todas ellas hemos podido hacer posible justo el mantenimiento y la permanencia de esta plataforma. Generalmente, pues son compañeros del INSABI que no necesariamente se ven, pero que forman parte importante, como lo acaba de decir la maestra Bertalicia, todo su equipo en la cuestión de edición de los videos, que como todos ustedes saben, son los videos que se editan y se suben a la plataforma de COVID-UTI para que ustedes tengan acceso a ellos. Y este material no solamente se vea en tiempo real como lo hacemos ahora martes, miércoles y jueves, sino que también todo el personal que no haya entrado desde el inicio tenga acceso ahora a esas sesiones que están grabadas en la página www.coviduti. salud.gov.mx. También queremos dar las gracias a todo el equipo de coordinación de tecnologías de la información y comunicación del INSABI, al ingeniero José Mario Sierra Mosqueda, al ingeniero Fabián del Bañez Zúñiga, al ingeniero Luis Fernando Barroso Salina, al ingeniero Juan Manuel Trinidad Ramírez y a parte del equipo que en algún momento pues estuvo colaborando con nosotros, pero que por los cambios que se han hecho en el INSABI, pues han estado ya o están ahora en otras instituciones. Queremos darle las gracias a la maestra Linda Bucay Harari, que como ya mencionaron fue una de las precursoras, fundadoras de todo este proyecto,
junto con el doctor Alejandro Sbarch, también inicialmente la doctora Ana Lucía Domínguez Franco, quien fue quien coordinó las primeras sesiones de COVIDuti, a la maestra Marebna García Arreola, a la licenciada Carolina Aguilera Chavarría, quien nos estuvo apoyando en las sesiones especiales de fisioterapia, a la maestra Norma Angélica Gómez Ríos, que también estuvo coordinando las sesiones de trabajo social, al doctor Francisco Javier Montalvo González, a la maestra Verónica Suárez Rienda, también alguien pues muy importante para nosotros, el ingeniero Juan Antonio Flores Gaspar, que fue quien de manera emergente inicialmente pues echó a andar este proyecto, y también al doctor Carlos Daniel Aguilar Pérez. Pues muchas gracias a todos los que de alguna manera hicieron posible este proyecto, y por lo pronto pues nosotros seguiremos como siempre las sesiones de COVIDuti, y pues les agradecemos mucho su asistencia y participación el día de hoy. Muchas gracias a todos. Saben que esta plataforma es de ustedes y para ustedes. Las puertas del INSABI siempre están abiertas. Muchas gracias a todos. Doctor Javier Mendoza, que todavía nos acompaña. Muchísimas gracias, doctor. Que pasen todos una muy buena tarde.